Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues nada, encantado de estar aquí, que ya veo que traes preparado, está el vídeo ahí en pausa. Sí, 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 totalmente, totalmente. Así que, bueno, pues lo que vamos a traer en el día de hoy es gracias a HomeNom, ¿vale? Que patrocina esta reacción y nos trae a Rie, más conocida como Suzaku. Y, y bueno, es interesante porque vamos a ver una canción que se llama Rudra. Y para el que no conozca a Suzaku, pues es una guitarrista que es más o menos de mi quinta, ¿vale? Porque es del 85 y yo soy del 81. Y bueno, es guitarrista, cantante, compositora, ¿vale? De heavy. Y es la primera mujer en ser guitarrista solista de heavy metal japonesa. Así ¿Cómo que, ya? sí, sí, hasta le dieron una medalla de oro en la competencia nacional de guitarra. Perfecto. Bueno, Mira, tiene un sello discográfico que es Poppin Records. Ha lanzado 5 álbumes y 6 EPs, entiendo yo, mini álbumes. Y en 2019 comenzó una banda llamada Muses. Y bueno, pues en total tiene en solitario 16 álbumes. Madre mía. Bueno, así que toda una institución. Así que vamos a ver esta canción. Recordemos Rudra. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Ahora lo retomo con ese, porque ha hecho un cambio. Ha empezado la música con un tinte oriental, ¿no? Me ha parecido a mí. sí, Eh, bueno, a- se am- puede decir así. una ambientación, ¿sabes? Me ha recordado a algunos discos que tuvo Steve Vai experimentando con ese tema. ¿Vale? No me acuerdo ahora del disco, era uno en el que estaba vestido en plan futurista. Iban por ahí los tintes, entonces veo que aquí está creando como una especie de atmósfera, pero es que, no sé, a mí por lo menos me ha dado el pálpito de tintes orientales. No sé a ti qué es lo que te está pareciendo de momento, Suzaku. Bueno, está ahí, está tranquilita, está ahí como cantando con la guitarra, como hemos visto ya en varios grupos, en Asterix, por ejemplo. Y el bajo está ahí bastante potente, la batería con una sonrisa oreja a oreja. Yo no sé qué tienen las baterías en Japón, que Son felices tocando. sí, sí, y la teclista también, ¿eh? Está ahí también con la sonrisa puesta. Mm.
Y ve a esta mujer con la guitarra que está bailando ahí también. A ver con qué nos del... Porque imagino que ahora se marcará un solo de esos que hará volar el sombrero. Sí, da la sensación como que se está preparando para lo que viene, ¿no? Sí, Sí, sí. Veo que también en su estilo de tocar la guitarra no suelta la palanca en ningún momento, o sea, la tiene ahí agarrada como sí, si fuera sí, un muñequé con el meñique, sí. para que no se le vaya. Es muy de utilizar palanca y eso es muy también de Bai. A ver. Vale, me reafirmo en lo que he dicho antes. Es muy del rollo de Steve Vai, pero mucho, mucho, mucho. Esta chica ha estado muy influenciada por Vai seguro, pero segurísimo, por su forma de crear las atmósferas y utilizar la palanca y, es decir, se ve, ahora tiene su estilo propio, se ve que también Con, con los pedales estáis poniendo sí, varios sonidos adicionales y la verdad que mola. Vamos, a mí me ha dejado ahí sin palabras. sí, sí, cuando ha empezado a crear armónicos por aquí te has quedado, Sí, sí, ¿qué es lo que acaba de hacer, no? Sí. Mm, creo que su punto flojo es el tapping, pero bueno, aún así todo es muy creativa. Es muy creativa, hace un montón de cosas diferentes y todo eso es, ella crea la atmósfera y le va añadiendo pinceladas de distintas cosas, perlitas. perlitas, el bajo suena con una mordiente Sí. tremenda y bueno, lo he cortado en el momento de que la teclista creo que iba a hacer algo así. Le he dado un poquito para atrás, espero haberle dado lo suficiente. Creo que por aquí va a empezar. Y nada, retomamos. Lo voy a parar de nuevo. Es muy interesante porque la teclista, con la palanquita que tiene a la izquierda, es como si fuera el pedal del guagua, pero en un teclado, ¿vale? Entonces va Ya. tocando ahí, va haciendo el guau guau con el Sí. teclado, ¿vale? Así que es bastante interesante. Y la batería estaba ahí al lado dándole ahí al platillo, digo, lo va a romper. A tope, a tope, a tope. Le estaba Y dando a me da a tope. mí que va a hacer ahora el solo o la batería, porque se han vuelto todos hacia ella.
Vale, vamos a ver, vamos a ver. A ver qué tal. Wow, Uh, muy interesante todo lo que plantea, tiene muchas ideas. Eh, la parte, digamos, cantada de la guitarra, para gente de este talento la veo sencilla, ¿vale? Bueno, es una elección, lo ha querido hacer así. Em, y me gustaría ver más cosas de ella. Así que, pues mira, esto no estaba en el guión, David, pero vamos a hacer otra más. bueno. Esta es Bermuda Triangle. Pues vamos a hacerla. Quiero escucharla, a ver qué, también qué nos plantea aquí. Vale, ahora va a empezar ella, digamos, con la guitarra. Me parece un intro de canción más interesante todavía que la anterior. ¿Vale? Tiene un montón de matices. ¿Cómo suena el bajo ese de 6 cuerdas? Suena, sí, Y la batería no veas cómo le da caña, ¿eh? suena muy contundente y además, como toca con púa, suena todavía el ataque más fuerte. Sí, sí, la batería es tremenda, tremenda. Y mira, aquí, bueno, ha metido ya lo que es la introducción con el teclado, así metiendo ya un poquito el tono de lo que va a ser la canción. Y vamos a ver ahora cuando entra.
ya lo que sería la guitarra solista, ¿vale? De Suzaku. A ver qué es lo que nos ofrece ahora. A ver si también es de un tono sencillo o se complica más la vida. Tengo interés en saber cómo lo hace. Bien, bien, ¿qué tal? De momento, David. Esta la veo más contundente todavía que que la anterior canción. Me gusta más lo que es la introducción antes de que se líe a hacer, digamos, virguerías con el solo. Me recuerda, tiene un airecillo y voy a seguir con la dinámica de que me recuerda a Bai. Bai tiene una canción con la que empezaba el disco Passion and Warfare que se llamaba Liberty. Y no es que se parezca, pero tiene ese aire de introducción, ¿vale? De un poquito, no épico, sino que me recuerda, esta música podría servir de banda sonora para cualquier película, mm, Sí, mm, ¿sabes lo que te digo? De sí, sí, aventuras. sí. Sí, 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 tiene todo el aire. Entonces te da la propuesta como que ahora es cuando va a empezar, ¿no? Es decir, una vez que te ha dado la introducción, ahora va a empezar, digamos, lo bueno que va a ser cuando empiece a hacer mm, Además filigranas. que la teclista hace los coros, incluso canta con ella. Cantan las dos a la vez con los dos instrumentos. Claro, es que claro, melódicamente se apoya eh, eh, es el teclado el que tiene que apoyar a la guitarra, porque no hay una segunda guitarra. Si hubiera una segunda guitarra, tendría que ser la segunda guitarra. Sí, claro, obviamente. Y el bajo, bueno, pues se dedica a hacer su historia junto con la batería, que el equipo rítmico tiene que ser batería bajo siempre, ¿vale? Tienen que ir de la mano. Y bueno, es una Jackson, es una guitarra más, bueno, no clásica, sino que más conocida para el mundo occidental. Tiene la pala invertida. Y no sé si notas algo raro en esta guitarra, te lo dejo a ti para que lo veas. Eh, Es de 7 cuerdas. Joder, ahí ya me ha fallado la vista. No, Igual que he visto las seis cuerdas del sí, sí. bajo, las siete No, cuerdas de la tú guitarra no las fíjate, he visto. fíjate en el clavijero, ¿lo ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, bueno, y es una guitarra que es una, así, ¿no? Muy agresiva, con los picos, ¿no? De la Flying V. Bueno, es una Jackson, así que, bueno, esto es para guitarreo del bueno. Venga, continuamos un poquito para atrás para que le dé tiempo aquí.
Vale, vale. Me parece que esta canción tiene más cosas interesantes que la otra. La otra está muy chulo porque le dio su espacio de tiempo a cada uno para hacer Sí, sus a solos y cada tal, uno, pero sí. esta tiene más propuestas, más cambios. Hemos pasado por una fase de progresivo que, bueno, con un, no solo, pero sí momento protagónico de la batería. Sí, Eh, mm, Aquí Suzaku me está gustando bastante más en cuanto a creatividad, ¿sabes? De todas las cosas que me propone. Y hemos visto ahora que ha hecho otro cambio que vuelve al principio. Vuelve a retomar, supongo que ya para concluir la canción, cierra el círculo. a ver. Oh, vaya forma de cerrar. Sí, Vale, vale, vale. Así que nada, a Jonom lo hemos vuelto loco en este vídeo porque precisamente es un vídeo de YouTube en el que son dos canciones y hemos puesto primero la que va segunda y luego la otra, ¿vale? Él nos pedía la segunda, pero bueno, le hemos dado aquí un dos por uno. bueno, Que quería yo saber más de esta guitarrista ya que lo teníamos a mano. Pues nada, yo creo que grata sorpresa para todos porque ahí tenéis dos reacciones en una. Mm, bien, me parece interesante esta guitarrista. le da mucha caña. Sí, le da mucha caña. Se, se la ve que es creativa, sí. Sí, sí, sí. A ver cómo lo digo. A Eh, ver, sí, sí. A ver, hay guitarristas más virtuosas que ella, ¿vale? En repartidas, no en solistas, sino en grupos, ¿vale? Sin embargo, sí me gusta mucho la capacidad que tiene ella de crear atmósferas, ¿vale? Es decir, y meterte en situaciones por donde ella quiere encauzarte y, bueno, a mí, por ejemplo, lo que te he dicho, es decir, el meterme totalmente en crearme una sensación de que estoy en una peli de aventuras, me lo ha creado con la canción esta última que hemos hecho y me ha flipado, de hecho se me han puesto los vellos de punta, ¿vale? Es decir, sin embargo, mm, técnicamente es muy buena, pero no diría yo que es de las mejores de Japón. Ahora se me echará todo el mundo encima. Pero, bueno, no, me refiero, mm, que te diga, es decir, yo escucho a Saki, a Hazuki, a Tomozo, a Kanami. Me parecen que técnicamente son superiores a ella. Pero, es muy complicado ser solista de guitarra, ¿vale? Porque ya de por sí un grupo instrumental necesita tener los suficientes alicientes para que a la gente le interese, ¿vale? ujú, Y ella sí lo consigue, es decir, te crea el interés, te, te va, te va haciendo caminar por donde ella quiere y te va creando expectativas para ver qué es lo que va a suceder después. Y eso es muy claro, interesante, claro. ¿vale? Lo que pasa que, claro, mm, requiere mucha imaginación creativa y creo que sí la tiene, ¿vale? Sorprendentemente le da mucho protagonismo Al al resto, al al resto teclado, de la banda, sí. al bajo, sí, porque
los solistas de guitarra suelen pecar un poquito de De acompañamiento, egoísmo. de acompañamientos más sencillos para que la guitarra sobresalga. Y ella sí le da, reparte mucho lo que es el protagonismo. Lo que me quiere decir que no es para nada una guitarrista con un ego alto, sino que quiere plantear la canción así y le deja su espacio a todo el mundo, ¿vale? Es decir, guitarristas que no tienen ego, pues precisamente Steve Vai, que es de los guitarristas, de los shredders, es decir, de los virtuosos de la guitarra, es precisamente de los más humildes que hay y solamente hay que acudir a un concierto suyo para darse cuenta, ¿vale? Ya, De cómo reparte el protagonismo. Vamos, así una vez hasta que subió, Ingui no creo que lo haga. no, una vez hasta subió al técnico de sonido que cantara una canción para que Ah, tenga- bien, bien. es decir, sí, sí, que por cierto, su técnico de sonido es español. Bueno, pues muy interesante. Me ha gustado mucho y quiero escuchar más de ella, ¿vale? Y que no se me entienda mal. Es decir, yo digo las cosas buenas y las cosas que No tan buena. no, es que no es un defecto. Es decir, es muy buena guitarrista, ¿vale? Pero creo que las hay mejores. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones están en un nivel super top, ¿vale? Así que bueno, ya me comentáis. Claro, es que tiene ya ahora 40 años. Mm, claro, claro, pero O va a hacerlos. claro, pero también hay que matizar lo siguiente, que no que no, que técnicamente a lo mejor haya gente mejor no quiere decir que me Que guste más sean, el conjunto. claro, que sean mejores. Pongo el ejemplo. A mí uno de mis guitarristas favoritos es Slash y yo sé que hay muchos guitarristas con mejor técnica que él, ¿vale? Es decir, me puedo poner mejor técnica que él tiene, pues Ingrid Martin, Satriani, Jeff Beck, yo qué sé, un montón de gente, ¿no? Que Sí, técnicamente le pueden dar para el pelo. Sin embargo, el conjunto, la personalidad, la creatividad, la puesta en escena, ¿vale? Pues suman para que me guste más en conjunto que otros guitarristas, que otro, claro. ¿vale? Es decir, porque esto ya entramos dentro de la subjetividad de decir, pues mira, reúne todos esos requisitos para que a mí me guste, ¿vale? Y a mí me Y gusta. ya está, Esta claro. Sí, guitarrista me para gusta. gustos los colores, ¿eh? Ujú, ujú. Si es Al que, igual que, por ejemplo, el bajo suena muy bien, suena muy contundente y demás. Y en su solo, en la canción anterior, vi que pecó de simplemente de mucha velocidad, ¿vale? Y poca creatividad. Tiene mucha técnica, tiene la capacidad de ir muy rápido, pero pero ha sido muy simple, ya está. efectivamente era, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, vale, pero me ha gustado más, por ejemplo, el solo del teclado, ¿vale? Que no ha ido tan rápido, pero me ha propuesto más cosas distintas, me ha hecho sentir más, ¿vale? Ya. ¿Me entiendes por dónde voy, Sí, no? sí, 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 Vale. perfectamente. Yo a veces, No, pero si es que no, al no, es que final, yo a veces me ando por las ramas y bueno, en fin. Pero cuando me da la sensación de que tengo que comentar cosas, pues comento cosas. Bueno, y yo me quedo aquí embobado mirándote. no, pero lo que tú decías, es decir, sí es verdad, el bajo suena súper contundente y me gusta el bajo, pero creo que el chaval puede hacer más cosas. Y la batería es otra máquina. No, pero sí, escucha, en la primera han hecho el solo todos, en esta el bajo no lo ha hecho, Ujú, o ha hecho muy poquito. sí. Lo mismo en la siguiente canción es, claro, por eso hay que ver más. Claro, no hemos mencionado al grupo, ¿no? La batería es Senri Kawaguchi, el bajo es Harunosuke Ikejiri y anda, pues mira, el teclado es Yoshiko Ikejiri, así que tienen que ser ahí, ¿será familia? Eso me suena, ¿eh? Sí, 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 es que esta gente en alguna otra parte lo hemos visto. Y hace poco, creo que ha sido, no, iba a decir de Senri, pero no, Senri era Mm, Armani y el otro,
el otro hombre francés, me suena. Sí, no, 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 Me han sí. sonado los nombres, pero además mucho. Y que Jiri, sí, sí, me suena un montón. Yo los he visto en alguna otra parte. Así que bueno, mm, tenemos este lapsus de señores mayores ahora mismo y no nos Sí. acordamos, ¿vale? Pero Perdonadnos, pero nuestra memoria ya va fallando. sí, pero bueno, que sí, que seguro, porque yo me acuerdo de haber mencionado estos dos nombres en alguna otra parte. Porque seguramente sean músicos de sesión que han participado colaborando con otros grupos y seguramente es eso. Bueno, Sí. amigos, pues nos ha encantado. Gracias, como siempre, por el apoyo. Un like se agradece. Clique en la campanita para avisaros de todo lo que sacamos de reacciones. Dos formas de apoyarnos principalmente. Una, haceros miembros del canal, ¿vale? Que tenéis en el nivel uno el poder ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 reacciones exclusivas y el Patreon, que son reacciones personalizadas, que aquí como el ejemplo de Homnom, ¿vale? Los enlaces para hacerte tanto Patreon como miembro del canal están abajo en la información de la canción de esta reacción. Y por último, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, pues por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Gracias de corazón y nos vemos en la siguiente reacción. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.